hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Pues empecemos con el orden del culto del día de hoy. Vamos a tener un momento para intimidad con nuestro Señor. Les invitamos a escuchar el preludio. Hermanos, vamos a hacer esta oración de invocación. Gracias, Padre, por todas tus bondades y tus misericordias. Te pido que te agrades de este culto, Señor, que seas tú usando a la persona quien nos va a dar tu palabra en este día, y que seas tú, Padre, agradándote de esas alabanzas que entonamos solamente para ti. Quédate pues con nosotros, con tu pueblo, y que a pesar de las circunstancias podamos seguir siendo edificados, podamos seguir creciendo y podamos seguir siendo de bendición para otros. Dios, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu esté con cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú has prometido que estarás donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor. Así pues, quédate en cada hogar donde están viendo esta transmisión, Señor, y sé tú edificando a tu iglesia a través de tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 21. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice: El músico principal, Salmos de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. ¿Por qué lo has bendecido para siempre? Lo llenaste de alegría con tu presencia. Porque cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará de su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. ¿Por qué intentaron el mal contra ti? Fugaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, y en tus cuerpos diestros saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Hermanos, siguiendo con el orden de culto, los invito a que abran sus himnarios en el himno 585, a Jesucristo ven sin tardar.
hermanos, ahora tenemos la oración de gratitud y petición a cargo del anciano Carlos Ocote. De esta manera, hermanos, vamos a hacer una oración por las necesidades que hay en cada uno de nosotros o simplemente por gratitud que hay en nuestro corazón. Bendito seas, Dios de los cielos. Bendito seas, Dios de Isaac, de Jacob. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Venimos hacia ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a escucharte. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Dios con nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que escuches esta oración, pidiéndote por la vida de cada uno de ellos en particular. Tú conoces el corazón y la necesidad y la vida de cada uno de mis hermanos. Pero, Señor, queremos pedirte con nuestra propia boca que escuches el por cual estamos aquí contigo, Señor. Tú sabes que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos de necesidad espiritual, Señor. Aunque nuestra comunión contigo, Señor, es todos los días, Padre, pero en esta hora queremos hacerte esta petición de una manera especial, por la vida de cada uno de nosotros. En especial, Señor, por la vida de la hermana Rosalía, que pide por la hermana Angélica Ortiz, que está enferma de su corazón. Ayúdala, Padre, a que se restablezca, a que cada día se sienta mejor, Señor. Y si es que está en tratamiento, Padre, tú pon los medios necesarios para que los doctores le den los medicamentos necesarios para que pueda combatir esta enfermedad, Padre eterno. Tú sabes su necesidad, sabes cómo está sufriendo, mi Dios, y sé tú con ella, oh Padre eterno. Cuánto te amamos y te glorificamos, y sabemos, Señor, que tú la visitarás desde su hogar, a donde ella esté, Señor, y puedas, Padre, restablecer su corazón y cada uno de sus miembros, Padre, para que puedan funcionar en perfección. Yo sé, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, y no se mueve nada sin tu autorización, Padre eterno. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, también por la hermana Yoli, que está llena de gratitud, Señor, por el hermano Rogelio, que se está recuperando favorablemente. Gracias, Señor, por ello, porque tú lo has visitado, Señor, y tú te le has dado tranquilidad y paz a su corazón, y se está confortando favorablemente. Muchas gracias, mi Dios, porque así tú has hecho de esta familia que vean tu poder y tu misericordia. También quiero ponerte en tus preciosas manos, Señor, la vida de mi hermana Laura Estrada, porque también ella está agradecida contigo, Señor, porque has cuidado de sus hijos, de Ernesto y de Miguel. Tú conoces, Señor, aquel accidente que hubo, y tú los libraste de aquel accidente, de aquel percance. Gracias, Señor, por cuidarlos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has visto en la vida también de mi hermana Estrada cómo el poder tuyo, Señor, el poder que viene de los cielos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que te manifiestas en la vida de tus siervos, Señor. Gracias por cuidar la vida de mi hermana Estrada y de Ernesto y de Miguel. Muchas gracias, Señor, por haber escuchado ese corazón afligido y preocupado por la vida de su familia, Señor. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque has escuchado estas oraciones y también de todos mis hermanos. Tú conoces la vida de ellos, Señor. Conoces la vida de cada uno de ellos y te doy gracias, Señor. Gracias porque nos has mantenido hasta hoy, el día de hoy. Nos has librado del peligro, Padre eterno. Cuídanos, Padre. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Gracias te damos, mi Dios, porque nos has enseñado a tener un corazón de carne
porque nos has quitado ese corazón de piedra que antes no teníamos, esa sensibilidad de perdonar y ser perdonados, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en esta hora, Señor del cielo, tú te haces presente en la vida de cada uno de nosotros, porque tú nos has dicho a que a donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y por eso, Señor, creemos por fe que tú estás en cada uno de nosotros y tenemos esperanza, Señor, que estas oraciones serán contestadas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Bendiciones para cada uno de mis hermanos, Señor, con tu sangre preciosa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con cada uno de nosotros. Tu vara y tu callado me funden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán por senda de justicia por amor de su nombre. Bendito seas, Dios de los cielos. Alabado seas, nuestro Dios y nuestro Salvador. A ti te damos gracias, al Rey de la Gloria, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, los saludo a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, va a ser el momento de pasar a las alabanzas.
Hola hermanos, bueno, a continuación viene el mensaje a cargo de nuestro hermano Enoch Bonilla, que nos trae la palabra de Dios y esperamos que todos la podamos escuchar y discernir con sabiduría. Muy amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en este día estamos celebrando el mes de la Biblia. El mes de agosto es el mes de la Biblia y queremos expresarles a todos ustedes no todo el contenido bíblico, pero sí decirles que la Biblia es el único medio por el cual nos conducimos a la presencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, quisiera leer la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, de los versículos 24 hasta el 29. Y la palabra de Dios dice así: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. El Señor bendiga su palabra. Voy a orar en este momento para que Dios nos bendiga en la meditación de su palabra. Oramos, mis hermanos. Dios Todopoderoso, en este primer día de la semana nos hemos reunido para alabar su nombre. También, Señor, para estar unidos en su amor, reconociendo, mi Dios, que hemos pasado momentos muy difíciles, pero en esta hora, Padre, sabemos que su palabra va a traer un bálsamo para nuestras vidas. Y le ruego, mi Dios, que bendiga a cada uno de mis hermanos que van a escuchar su palabra. Le ruego, mi Dios, que el Espíritu Santo de Dios sea entre vosotros, para que su nombre sea glorificado y su palabra, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en vuestro interior. Eso es lo que deseamos, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo estoy suplicando. Amén. Bien, mis hermanos, la Biblia para un pueblo escogido. Esto nos tiene que llevar un buen momento, un buen tiempo, pensando, mis hermanos, cómo está constituida y ordenada la palabra de Dios. Usted sabe que los primeros 5 libros, Dios inspiró a Moisés y Moisés escribió esos primeros 5 libros. Después sería muy largo llevar a cabo toda esta explicación, pero Dios siempre ha manifestado y se ha revelado y ha dado su palabra al hombre a quien quiere Dios darle. Por lo tanto, mis hermanos, continuaré haciendo otro poco de historia. En el año de 1872, el Evangelio llegó por primera vez en el norte de nuestra república. Y cuando digo que llegó el Evangelio, es que llegó la Biblia. La Biblia para un pueblo escogido. Dios ya estaba preparando un pueblo que tenía que escuchar este gran mensaje del Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, qué interesante es que nosotros nos demos a la tarea
de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas veces nosotros no le damos la importancia a este hermoso libro. Pero quiero decirles en esta hora, hermanos, que este libro es el más leído en todo el mundo, pero también es el libro más perseguido en todo el mundo. Y también quiero decirles que es el libro más criticado en todo el mundo. Pero ahí tenemos otra respuesta. El libro que ha cambiado millones de vidas. Tengo que hacer una ilustración en este momento. Había un hombre llamado Voltaire, filósofo francés. Este hombre criticó agriamente la Biblia. Él no quería saber nada de lo que es la Biblia y de lo que dice Dios. Tanto es así que él negó rotundamente la existencia de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que años más tarde, cuando Voltaire iba a morir, le preguntaron que qué sentía al estar muy cerca de la muerte. Y él dijo: lo único que me atemoriza es que tengo que llegar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos míos, Voltaire, aquel filósofo francés que detestó la escritura, la palabra de Dios, años después, en la casa donde él vivió, ahí fue la primera sociedad bíblica en donde se distribuyó la palabra de Dios, mucha parte del mundo en el que vivimos hoy. Entonces, hermanos, Dios hace cosas maravillosas que nosotros no podemos entender. Pero como les decía hace un momento, es el libro más leído, pero es el libro que ha cambiado muchas y millones de vidas. El libro que trae y que nos enseña cómo podemos ser perdonados. Este libro tan hermoso, hermanos, es que Dios en su palabra, ¿por qué tenemos que ser perdonados? Porque nosotros vivimos en el pecado y necesitamos ser perdonados por un Dios que ama al mundo de tal manera que Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Pero también este libro nos enseña cómo debes perdonar a tus semejantes. El cristiano no puede vivir en un odio o desprecio hacia los demás. El cristiano tiene que aprender a saber perdonar. Esa es una parte. Pero ahora quiero decirles, mis hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, usted se ha dado cuenta, este va a ser mi primer punto a tratar con ustedes. La Biblia hoy día está en un púlpito. Muchos de nosotros dejamos nuestra Biblia en el templo porque quizás tenemos otra Biblia en casa y la dejamos. Pero ahora quiero ir al versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Fíjense, hermanos, que este libro no es cualquier libro. Este libro lo pones en tu casa, ya sea en tu librero, ya sea en la cocina, en cualquier lugar. Es un testigo que te está diciendo, Dios te está diciendo, yo estoy aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta el alma
y discierne los pensamientos del corazón. Hermanos queridos, qué gran oportunidad tenemos nosotros en este mes de agosto de estar celebrando el mes de la Biblia. Pero no solamente eso, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta que ahí podemos encontrar la solución de muchos de nuestros problemas. La Biblia, el que cree en la palabra de Dios, todo le sale bien. Voy a leerles, por favor, en Josué 1:18. Josué 1:18 dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo aquel que medita en la palabra de Dios, todo aquel que escudriña la palabra de Dios, va a vivir bien y todas las cosas le va a salir bien. Esto no quiero decir, mis hermanos, que no vamos a tener pruebas y luchas en nuestra vida diaria. Las vamos a tener. Pero si nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de promesas. Es un Dios que nos da la oportunidad de poder entender su palabra, y si la obedecemos, el Señor dice que nos va a ir bien en todo. Por eso, mis hermanos, voy a continuar diciéndoles que la Biblia es para un pueblo escogido. Y nosotros, como Israel fue un pueblo escogido, privilegiado, los gentiles no tenían esa bendición. Pero Dios, en su grande amor, no quiso dejar fuera al pueblo gentil, es decir, al que no pertenecía a Israel. Dios, en su misericordia, nos ha escogido para ser una bendición en el mundo en que vivimos. Mis hermanos, voy a continuar entonces lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, voy a leerlo con ustedes. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos míos, Dios nos ha dado su palabra, y el Señor quiere que nosotros en verdad, como hijos de Dios, como pueblo escogido, debemos nosotros de leer la palabra de Dios. ¿Cuán necesario es esto? Porque muchas veces no le damos la importancia como el pueblo de Israel. Nehemías, aquel hombre de Dios, aquel profeta, después de que llegaron de algún lugar donde ellos los llevaron aislados a otra nación, cuando regresaron a Jerusalén, a Israel, tenían necesidad de volver a escuchar la palabra de Dios. Tenían deseos de hacerlo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener ese deseo. Hoy estamos en un gran dilema. Yo siento que me están escuchando, hermanos, pero muchos de nosotros, aún estando en el templo, nos entretenemos. ¿Cuántos de nosotros nos entretenemos
porque yo no lo estoy mirando, no sé qué usted qué está haciendo, qué está pensando. Pero el pueblo tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacerlo. Mis hermanos, el Señor dice que tenemos que ser responsables de lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado su palabra. ¿Para qué nos la ha dado el Señor? Para que la proclamemos, para que le digamos a la gente que la Biblia es el único medio para poder disfrutar de grandes bendiciones. Ahora, tengo que decirles todavía, hermanos, tengo que decirles que este libro es el único que ofrece vida eterna. ¿Qué es esto, hermanos? Que hay muchísimos libros y muy interesantes y muy buenos. Quizás usted algún día quiso leer Al Quijote. Otros quisieron leer cualquier otro libro importante que registra la historia. Pero ninguno de los libros, por importantes que sean, no ofrece más que una manera de lectura. En cambio, la palabra de Dios, la Biblia nos ofrece vida eterna, más allá después de esta vida, más allá después de esta vida. Voy a ir a el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Esta es una de las grandes promesas que tenemos que seguirlas anunciando y diciéndole a la gente. Y usted tiene que hacerlo. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una de las promesas más hermosas que Dios le ha dado al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la dio a través de nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y no murió por casualidad. Y no murió porque quería morir. Murió porque era un plan divino, en donde el hombre puede tener redención y puede tener vida eterna para siempre. Oh, mis amados hermanos, entonces es muy importante que nosotros le demos credibilidad a lo que dice Dios en su palabra. Si no le damos crédito y no creemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, nosotros solamente seríamos lectores de la Biblia, pero no hacedores, pero no creyentes firmes en la palabra de Dios. Yo los invito, hermanos, que ustedes piensen no solamente en este mes de la Biblia. Hermanos, piensen en este tiempo que estamos corriendo en grandes peligros. Graves peligros están acechando nuestra vida. Entonces el Señor nos está invitando a que nosotros leamos su palabra, que meditemos en ella. Tiene grandes promesas. No les voy a decir ahorita cuántas promesas tiene la Biblia, pero algún hombre un hombre lector de la Biblia hizo lo siguiente, y él decía que hay más de 33,000 promesas que Dios tiene en este libro. Hermanos, yo quiero que usted tenga la promesa de que usted vivirá en el Señor para siempre. Bien, y en tercer lugar, hermanos, en tercer lugar voy a decirles acerca de lo que dice Apocalipsis 21:27.
no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, esta es una de las condiciones que el Señor nos está mostrando al pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios dice que sus nombres deben estar inscritos en el libro. Y si están inscritos en el libro de la vida del Cordero, entonces usted tendrá el privilegio de disfrutar de la vida eterna. Mis queridos hermanos, para usted entonces, esta pregunta, para usted, ¿qué es la Biblia? Todos y mucha gente tiene su propio punto de vista, pero para el pueblo escogido de Dios tiene que tener un sentido más íntimo, un sentido más de amor de Dios, comprender el amor de Dios, cómo es posible que una raza caída, Dios la restaure y Dios nos dé el privilegio de tener su palabra. No ha sido fácil que la Biblia llegue hasta nuestras manos. Usted no sabe y quizás lo ha escuchado. Pero los cristianos en países donde no se lee, no hay libertad de leer la Biblia, ¿saben qué hacen? Arrancan hoja por hoja y cada quien tiene que aprenderse esa hojita y la tiene que decir. No se permite tener una Biblia como esta que estoy mostrándoles a ustedes. Los cristianos en Roma, en las catacumbas, se reunían en cuevas para poder glorificar el nombre del Señor. La iglesia hoy día se está reuniendo en sus hogares porque no puede salir y no puede acercarse a los templos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ¿será esto lo que Dios ha permitido para que nosotros entendamos que el pueblo de Dios tiene que estar alerta a estos tiempos de cómo estamos viviendo ahora? Ha habido muchísimas plagas. Ya no estoy hablando de las 12 plagas para Egipto. Ha habido muchas plagas. La peste negra en los tiempos de Martín Lutero. En esos tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido igual, se reunió en lugares en donde no podían ellos llegar a los templos. Entonces, hermanos, ¿será esto lo que Dios nos está mostrando en este tiempo? ¿Será que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que los peligros es en todo tiempo? Hermano mío, si usted, en el mes de marzo, cuando los templos se cerraron, estábamos tan acostumbrados de ir al templo, llegar temprano o llegar tarde, a la hora que nosotros queremos, y llegábamos. Hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando Dios en esta hora? Después de marzo, estamos en el mes de agosto. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que nosotros podamos regresar al templo, a la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo nos va a permitir esto? O quizás ya no. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Si usted pensaba en la iglesia que se reunía de marzo para atrás, y usted pensaba que
¿Es cualquier cosa estar en el templo? Hermano querido, voy a hacerle pensar en esta hora. Si Dios nos permite regresar a nuestros templos, que sea la otra iglesia, no la iglesia que tenía flojera, que no se preocupaba, que no leía la palabra de Dios, que cantaba por cantar. Yo los invito, hermanos, que si regresamos nuevamente al templo, seamos la otra iglesia, la iglesia que se está renovando en las catacumbas, o la iglesia que se está renovando en su hogar, o la iglesia que se está renovando en el trabajo. Hermanos, que regresemos con hambre y con deseos, ya no de llegar al tiempo que nosotros querramos. Seamos responsables en la obra del Señor. Dios quiere usarnos ahora, pero tenemos que ser otra iglesia. Tenemos que ser el otro pueblo de Dios. Tenemos que ser el pueblo que escudriña la palabra de Dios. Tenemos que ser el pueblo que anhela disfrutar la palabra de Dios. Ah, hermanos, qué hermoso sería que nosotros, en esta prueba que estamos pasando, regresemos con otra mentalidad y que sea la iglesia de Cristo, la otra iglesia. No estoy pensando en que sean otros, usted mismo, pero que seamos la otra iglesia con una pasión y con ese amor para poder entregarnos al Señor. No sabemos qué pruebas vendrán más adelante, pero si esta es una prueba para el pueblo de Dios, dejemos que el Señor obre en nuestras vidas y que el Señor nos permita llegar en el tiempo que Él quiera que regresemos al templo. Nos da tristeza, porque muchos hermanos en esta pandemia han sido llamados a la presencia del Señor. Y nosotros que estamos aquí, seguramente Dios quiere algo de nosotros. Dios ya no quiere que tengamos morosidad en su obra. Dios quiere que seamos útiles en el templo, en la calle, en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Dios quiere que seamos la luz del mundo, que resplandezca como resplandece el día. Así quiere Dios que seamos. Hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga en esta ocasión. Y para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. El Señor les bendiga. Amén. Bendito Dios. Le agradezco, Señor, por esta oportunidad de este mes que estamos viviendo en todo nuestro México, y la iglesia presbiteriana, como otras iglesias cristianas, celebramos el mes de la Biblia. Nosotros hemos comprendido, Señor, y hemos entendido que hemos sido faltos en muchas cosas. Padre, le ruego en el nombre de Cristo que perdone, Señor, nuestros descuidos. Nuestros descuidos se han convertido en pecados, Señor. Y le suplico en esta hora que nos permita vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y poder, Señor, llevar a cabo la tarea que ha sido encomendada en cada uno de nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, por favor, ayúdenos, Señor. Necesitamos su ayuda, necesitamos su consuelo,
Necesitamos, Señor, su bendición a nuestras vidas personales. Gracias, Señor, por la iglesia Dios con nosotros. Señor, que cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre, que sea bendición en donde estén. Y cuando regresemos, que podamos ser la otra iglesia, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo suplico. Amén. Bueno, a continuación serán las ofrendas. Recordemos que tenemos que guardar todas las ofrendas domingo con domingo, porque sabemos que la situación actual pues no nos ha permitido reunirnos, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que apartar ese dinero de lo poco o mucho que nos ha dado Dios. Sabemos que todo este tiempo de pandemia no nos ha faltado alimento, comida, algo que vestir, algo que calzar, y es un agradecimiento que tenemos en nuestro Dios. Así que le pedimos que este momento sea para que ustedes puedan apartar su ofrenda, y cuando regresemos podemos depositarlas en nuestra madre iglesia. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Y probad, me dice Dios. Y probad, me dice Dios. Bueno, y ya por último tenemos la oración final a cargo de nuestro hermano Abel Urbina. Damos al Señor por este hermoso día que nos permitió escuchar su palabra, que nos dio el privilegio de poder alabar y glorificar su nombre a través de la alabanza. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Les invito a cerrar sus ojos y poder así orar al Señor. Amantísimo Señor, alabamos, glorificamos, bendecimos tu nombre, dándote las gracias por este hermoso día que nos has permitido estar en comunión unos con otros y contigo, Señor. Gracias por la vida, la salud de mis hermanos, Señor, que hacen posible esta transmisión a través de estos medios que tú has puesto en nuestras manos. Gracias porque les das sabiduría, les das entendimiento y los usas para la honra y gloria de tu nombre. Que tu bendición y tu gracia sea con tu pueblo, que tú cuides y guardes de tu iglesia, donde quiera que se encuentren, guárdalos en el hueco de tu mano, de todo percance, de todo accidente, guárdalos de enfermarse, guárdalos de contagiarse de este virus que está azotando la Ciudad de México. Asimismo te ruego, Señor, tu bendición para con toda tu iglesia. Nos despedimos, mi Señor, con la oración que enseñaste a tus siervos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por
todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ya por último tenemos los avisos de nuestra iglesia, esperando que todos se encuentren muy bien en casa y que todos inicien una bonita semana a cargo o tomados de la mano de nuestro Dios, y que el mensaje de este domingo lo tomemos en cuenta para nuestras actividades diarias.